Bueno, pues empezamos si queréis. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Me hace muchísima ilusión que un amigo que me ha puesto para moderar un poco, porque yo, el que menos pinta aquí soy yo, pero me ha hecho mucha ilusión que Fede me eligiera para moderar este encuentro, porque yo presumo mucho de que sé mucho de Spielberg y que solo hay dos personas que saben más de cine de Spielberg que yo, y lo bueno es que están en esta sala, que son Fede y Antonio. La mayoría de las cosas que sé de Spielberg es a través de Antonio Sánchez Escalonilla, que me he leído todos sus libros. Tuve la suerte de tenerle de profesor en la universidad y yo era un director al que admiraba y al que me gustaría parecerme como tantos de esta generación de los 80, la generación Amblin. Pero todos los libros y todos los análisis que ha hecho Antonio, no solo de Spielberg, sino del guión cinematográfico, a mí me han abierto los ojos, y cada vez que comparto sus teorías con un montón de compañeros de profesión, todo el mundo dice: ah, esto es lo que dice Escalonilla, esto es muy Escalonilla. Que lo sepas, por si no lo sabes, que seguramente te llegará. Y cuando Fede me dijo que su tesis doctoral iba a ser sobre el cine fantástico de Spielberg y sobre todo sobre las elipsis y el poder del fuera de campo en el cine de Spielberg, me pareció un tema maravilloso y hablamos muchísimo, y por fin está este libro para que todos lo disfrutemos. Vamos a hablar en primer lugar con Juan Orellana, que es el director de la colección de cine de Ediciones Encuentro. Tienes más libros publicados de cine en esta colección, y además es director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de San Pablo CEU. Vamos a empezar con Juan, que nos cuente por qué decidió publicar un libro de Spielberg en esta colección. Muchas gracias. La verdad es que en este sofá sí me siento un poco repanchín, ¿no? Pero nos vemos nosotros muy formales, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, voy a empezar justificando un poco el porqué de este libro en esta colección y el porqué esta colección, ¿no? Hay muchas colecciones de cine que pasan por sus momentos de dificultad. He hablado con varios editores y bueno, el libro en general cada vez es más difícil, el libro de cine lo es. Y cada editorial pues tiene su estilo, su fisonomía, sus acentos, sus peculiaridades. Y la peculiaridad de la colección de cine de Encuentro, que es una editorial que en principio no se dedicaba a temas de cine, aunque desde el origen de la editorial ha tenido una importante contribución en temas de arte, pero era sobre todo arte, arquitectura, y bueno, no tocaba el tema del cine. Y luego es una editorial con una vocación muy humanista. En los orígenes tiene mucho de filosofía, mucho de teología. Luego ha ido ampliando mucho su espectro a la literatura, a cierta literatura. Y aquí, en esta editorial no tenía sentido una colección de cine en el sentido técnico. Editoriales muy buenas desde esa perspectiva, más académica, más de lenguaje del cine, etcétera, o de biografías de autores. Pensemos, yo qué sé, la famosa colección de autores de cátedra, ¿no? Pero sin embargo veíamos que había un nicho muy interesante, que es el de vincular cine y humanismo, podríamos decir, en una colección que fuera eminentemente ensayística, ¿no? Y nació así, bueno, y así sigue. Es decir, tiene muchos libros de directores, otros que no son tanto directores sino de géneros, pero siempre desde una perspectiva humanística. Es decir, que no sean libros técnicos de cine, pero que sean de cine, y que sean libros que permitan también una lectura cultural más de fondo, más antropológica, ¿no? Y la verdad es que el libro de Fede pues cabe absolutamente, perfectamente en ese planteamiento. Porque en ese planteamiento caben dos posibilidades: o gente del mundo de las humanidades que se acerca al cine, o gente del mundo del cine que se acerca a una perspectiva humanística, que es el caso de Fede. Aunque él es filólogo de carrera, es un hombre de cine, que estudia cine en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que tiene una vocación de cineasta claramente arraigada, y desde esa mentalidad de hombre de cine se aproxima al cine de Spielberg, pero con una perspectiva que no se queda, digamos, en la mera erudición técnica, sino que va más allá. Y consigue eso tan interesante de descubrir o de indagar en el trasfondo humano y cultural que hay detrás de los recursos cinematográficos, ¿no?
Así que en él conviven perfectamente como estas dos vertientes que hacían que el libro, bueno, pues tuviera un espacio natural dentro de esta colección, ¿no? El libro no es una biografía, no es una filmografía, ya hay, no es un estudio exhaustivo de la obra de Spielberg. Eso ya lo había hecho Antonio en 2 ocasiones, si no me equivoco, ¿no? Hiciste 2 libros sobre Spielberg, ¿no? Bueno, una continuación de otro. Una continuación de otro, bueno, sí, supongo que no lo vas a hacer simultáneamente. No, creo que no era la continuación de la secuela. Lo que pasa es que desde el último ya ha habido unas cuantas películas, o sea que a lo mejor amenazas un día con la tercera, ¿no? Pero bueno, ahora está en otros fregados. Y, o sea que no es un libro, digamos, que quiera abarcar un manual sobre Spielberg, ¿no? Sino que Federico, por un lado, acota la filmografía de Spielberg, es el cine fantástico, y dentro de eso también discrimina algunas películas que podían estar o no, y él decide sobre eso. Y además lo hace desde una perspectiva cinematográfica muy concreta que ahora comentaremos, ¿no? Por otra parte, lo que me parece más interesante del libro, y lo vinculo con los que sabéis algo de historia del cine, con lo que se llamó la política de los autores, es decir, cuando en torno a la revista Cahiers du Cinéma, André Bazin, François Truffaut, se empieza a reivindicar el estilo, la autoría que hay en las películas, ¿no? Hasta ese momento pues la gente iba a ver una película pues de Ingrid Bergman o de Humphrey Bogart, y como que el director ocupaba un segundo lugar, que solo los eruditos tenían interés. Estos, con esta política que hicieron a través de la revista Cahiers du Cinéma, reivindican la autoría, es decir, la caligrafía cinematográfica de los directores. Uno puede ser un director de encargo, trabajar en la industria del cine y hacer películas como churros, pero si uno analiza su lenguaje, su puesta en escena, su uso de los recursos, etc., se descubre un autor. Y esto cambió completamente para la gente la forma de ver cine. Entonces ya la gente empezó a ver películas de Hitchcock, películas de Orson Welles, porque ya interesaba más la autoría, o sea, el perfil, el estilo cinematográfico y de lenguaje de un director, que las estrellas que trabajaban en la película o lo que fuera, ¿no? Y en ese sentido, este es un libro así, que reivindica el carácter de autor de Steven Spielberg. Y para eso se centra Federico en algunos rasgos del estilo de escritura fílmica de Spielberg, en concreto del uso tan particular que hace Spielberg del fuera de campo y de las elipsis. Spielberg, obviamente, utiliza muchos más recursos, pero estos en concreto, Fede descubre e investiga cómo se convierten en rasgos muy particulares de su forma de contar. Y para dar el segundo paso de lo que he comentado, no se queda simplemente en la descripción del recurso, sino en la mirada como autor y como hombre que hay detrás de ese uso tan particular de la elipsis y del fuera de campo. Es decir, no es un uso arbitrario, voy a hacer esto porque queda bonito, sino que cuenta cosas y expresa una forma de ver el hombre, de ver el mundo, según la película, a través de ese recurso tan personalmente utilizado. Y de esta manera, bueno, pues si veis el índice, él va recorriendo una serie de películas en las que hace primero una introducción a la película, una introducción a la temática, porque también descubre cómo las temáticas que a Spielberg le interesan y que va repitiendo de distintas maneras a lo largo de sus películas, y luego se centra en cómo usa en cada película estos recursos de esta forma personal. Y en este sentido, me parece que esta es la gran aportación del libro, también desde el punto de vista científico. Es decir, no simplemente el comentarista enésimo de Spielberg porque le gusta Spielberg como a muchos de vosotros o como a ti que explicabas antes, sino que hace una aportación, me parece interesante. Cosas que a lo mejor muchos podían intuir, él las sistematiza, las ordena y les da un fundamento. Hay un momento cuando comenta la película del Diablo sobre ruedas, donde él cita al propio Spielberg, que dice, lo que no se ve es siempre más aterrador que lo que lanzas al público a la cara. Esto que está en la base de mucho cine de género, de mucho cine de terror,
Spielberg lo consigue hacer de una forma muy personal y con muchas implicaciones que, bueno, pues hay que leer el libro para ir desentrañándolas, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero decir mucho más, creo que es una satisfacción que este libro salga a la luz, es el fruto de un tiempo largo de trabajo que también culminó en una tesis doctoral que le permitió ser doctor gracias a este trabajo y que luego conoce una versión pues, más divulgativa, más de libro de consumo general en este libro que ahora presentamos. Entonces, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, yo creo que es un libro que a todos amantes del cine, Spielberg es un director muy popular. Ah, bueno, perdón, esto es la última cosa que quería decir. Es de agradecer que un trabajo así no se centre en un director, digamos, de culto, en un director muy intelectual, que no se centre en Ingmar Bergman, en Dreyer o en Malick, sino un director muy popular, ¿no? Un Rey Midas de Hollywood que ha hecho cine muy popular, que ha sido muy taquillero, que las generaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes han pasado por sus películas. Es decir, que este trabajo intelectual se hace sobre un director que forma parte del acervo cultural de varias generaciones. Y esto me parece muy interesante porque muchas veces pensamos que estos análisis sesudos, entre comillas, se refieren exclusivamente pues, a directores muy minoritarios, europeos y raros y muy intelectuales, y esto demuestra que no, en cualquier director que tenga madera de director se puede hacer este trabajo que hablábamos antes de la política de los autores y descubrir un estilo y una caligrafía personal. Y sin más, pues no sé a quién hay que pasarle la palabra. A ti. Le pasamos la palabra a Antonio, que además ha escrito el prólogo del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues es estupendo estar aquí con vosotros y nada, pues agradezco también no solamente a la editorial del Encuentro y al espacio Leer, sino también, pues por supuesto, al autor, a Juan, a Manuel, pues esta invitación para hablar de algo que yo creo que a todos nos encanta, nos interesa, que es el cine y en particular pues este director. Hace años recuerdo un paseo por los aledaños de la Universidad San Pablo CEU, por el barrio, con el autor del libro, con Federico, hablando de Spielberg, y recuerdo que hablábamos de... Bueno, él estaba comenzando a pensar en su tesis doctoral, cómo comenzar a desarrollarla, y intentando descubrir algún punto, alguna clave que permita hablar de todo, porque hacerlo a la inversa es tremendo. Cuando uno se plantea una tesis justamente al revés, voy a hablar de todo para al final intentar decir algo, pues es tremendo. Y entonces, buscando esas claves, coincidíamos en que precisamente la elipsis era lo más elocuente en el estilo de Spielberg, es decir, aquello que no muestra. Y es cierto, y precisamente en torno a esta idea, pues Federico comenzó a investigar, a analizar el cine de Spielberg y hoy día, pues después de esa tesis doctoral, ha conseguido, pues, eliminando toda la ganga académica que tienen los trabajos, que realmente una tesis doctoral la leen 5 personas, que son los miembros del tribunal, si es que llegan a leerlas, ¿no? Lo digo yo que he dirigido 4 tesis que se han defendido en el último mes, lo cual es aterrador, es como volver de Vietnam prácticamente, y bueno, la impresión te das cuenta inmediatamente, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es por tirar piedras contra la academia, que es mi propio tejado, pero bueno. El caso es que una tesis doctoral, es cierto, la leen 5 personas y quizás los doctorandos que quieren saber, normalmente los doctorandos no leen tesis, si acaso investigan qué es lo que se ha hecho previamente, pero bueno, el recorrido realmente de una tesis es mucho más corto y va dirigido a una élite científica, si queremos. Por eso creo que la idea precisamente es que volcar toda esa sabiduría en un libro como el que nos presenta aquí Federico me parece lo más acertado, pues que lo que haces es abrir la academia precisamente a los espectadores, a los interesados en el cine, a los entusiastas del cine. Sin entusiasmo es imposible hacer nada y mucho menos escribir sobre cine o, por supuesto, hacer cine, hacer cualquier tarea creativa. Así que, bueno, pues con esa guía de lo que Spielberg no muestra es más poderoso que lo que muestra, y en torno a esta idea se articulan escenas o se articula todo un guión, toda una historia, se construye todo un personaje. Si ahora mismo decimos, si os digo, imaginaos un vaso de agua sobre el salpicadero de un todoterreno que comienza a temblar, y todos inmediatamente lo asociamos a un tiranosaurio, pero no se ha hablado del tiranosaurio. Si os digo, imaginaos un niño de 3 años que entra a la cocina de su casa por la noche y de pronto le escucha un ruido y gira la cabeza y se asombra porque ha visto algo.
y entonces empieza a mover los ojos porque eso que está viendo se está moviendo también, y después el asombro se convierte en una sonrisa. E inmediatamente pensamos en una de las escenas más emblemáticas precisamente de Spielberg. O si os hablo de un parque infantil en la noche con unos columpios que se mueven, que quizás es el plano de los planos más poderosos que ha rodado Spielberg. O por supuesto, volviendo a la película que he mencionado previamente, que es Encuentros en la tercera fase, cuando Barry Giller es despertado por los extraterrestres, de pronto toda su habitación, todos los juguetes, estamos en los años 70, de cuerda, cobran vida, empiezan a funcionar. Es una escena que está construida sobre un recuerdo de Spielberg, que es precisamente el taller de Geppetto. Si veis Pinocho, si volvéis a ver Pinocho en 1940, cuando a la misma hora todos los juguetes con mecanismo de relojería se activan en la carpintería de Geppetto, eso es lo mismo que sucede cuando una fuerza extraña abduce o toma posesión de la habitación de ese niño y todos los juguetes comienzan a funcionar y un tocadiscos se activa y empieza a sonar la música de Barrio Sésamo y se ven luces por todas partes. Eso, algo que a nosotros nos asustaría, pues recuerdo cuando tenía 12 años un amigo que me dijo: anoche me asusté y pasé un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque de pronto algo comenzó a funcionar dentro del armario y se oía y había luces, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Pues lo abrí y era el coche teledirigido. Entonces, bueno, pues algo similar, ¿no? Experiencias, pero como adultos son situaciones en las cuales pues quizás no nos gustaría estar, pero ese niño de 3 años baja las escaleras y tiene un encuentro con un extraterrestre, y Spielberg no está mostrando ni el tiranosaurio. En nuestra experiencia ordinaria no recibimos visitas de tiranosaurios en los parques temáticos, ni recibimos visitas de los extraterrestres, ni vemos que se mueven los columpios porque otro extraterrestre está huyendo asustado y se mete dentro de un bosque, en una urbanización, ¿no? Si te vas al bosque o te vas a Villanueva de la Cañada, que es el entorno de ciudad residencial donde suceden este tipo de historias, lo que Spielberg llamaba la fantasía de suburbio. Es una traducción que quizás no es la más acertada, porque cuando dices en castellano suburbio parece que estás refiriendo a barrios bajos, y realmente suburb o la suburban fantasy es más bien, bueno, la fantasía de ciudad residencial. Esto nos llevaría sociológicamente a hablar del sueño americano y de las viviendas unifamiliares en los años 60, etcétera, etcétera, pero que es donde vive habitualmente las personas de clase media, ¿no? Estamos hablando de... hemos comenzado hablando de las elipsis, pero fijaos cómo en torno a la elipsis comenzamos a hablar de lo fantástico, de los encuentros, de los niños que se asombran, de diversos géneros, y podríamos continuar hablando de encuentros misteriosos, como el de un capitalista afiliado al partido nazi que de pronto un día, dando un paseo a caballo, se fija en una niña que vaga perdida por el gueto de Cracovia, creo que es el sitio, ¿no? Y podríamos hablar también del Imperio del Sol, y podríamos hablar también pues, de cómo se emplea la elipsis en otro tipo de cine muy distinto que también Spielberg ha desarrollado. Y en el fondo, si tuviésemos que buscar algún punto o algún denominador común a todo el cine de Spielberg, desde el punto de vista de la realización, creo que la elipsis nos permite poner un punto de foco a toda la filmografía. La otra idea creo que sería la capacidad de asombro. Eso que decía Chesterton, que nos mantiene con vida, nos mantiene vivos. Nos mantiene, por un lado, no perder esa grandeza de lo infantil en el sentido grande, en el sentido de que todas las cosas nos digan algo nuevo, aunque sean propias de nuestro mundo ordinario, que es la mejor manera de combatir la rutina y no dejarnos aplastar por la rutina. Y Spielberg, precisamente, en una de sus películas, en Encuentros en la tercera fase, cuando, no sé si recordáis, la nave nodriza se abre y empiezan a salir todas las personas que han sido abducidas o secuestradas o invitadas por los extraterrestres desde finales del siglo XIX, todos ellos, cuando están regresando a casa, uno de los científicos hace un comentario y dice: son personas, lo dice ante la prensa, ¿no? Son personas ordinarias, son personas corrientes en situaciones extraordinarias. Buscar lo extraordinario dentro de lo corriente, y yo creo que eso es lo que hace interesante todo el cine de Spielberg. Un padre de familia que se marcha en viaje de trabajo, en teoría ha ido a Londres a hacer algo, un viaje rutinario,
y de pronto cuando regresa rendido y se cae sobre la cama y le entrega a su esposa un frasco de mermelada que no ha comprado en Londres sino en el supermercado de la esquina, pues ese padre de familia que ve poco a sus hijos porque todos los días sucede más o menos lo mismo, incluso trae algunos problemas a casa porque han ametrallado esa casa semanas atrás, bueno, pues resulta que viene de negociar algo que ni los grandes diplomáticos del momento pueden hacer porque se encuentra la Guerra Fría en su momento álgido. Eso es lo extraordinario en la grandeza de un tipo corriente. Es un héroe que podría ser pues, el capitalista de la lista de Schindler que de pronto se transforma en el salvador de miles de judíos cuyo destino era realmente las cámaras de gas y no lo va a ser nunca, o el de un chaval de 10 años que tiene un encuentro insospechado con los extraterrestres, ¿no? En el caso de E.T. el extraterrestre. Hay un recuerdo que tiene Spielberg cuando le preguntaron de dónde ha surgido una idea como E.T. A mí cuando me preguntan qué película te gusta más de Spielberg, bueno, así es como empieza precisamente el prólogo. Como a muchos nos pone nerviosos, como a mí me ponía muy nervioso en los años de la tesis, en los años 90, cuando me preguntaban, estás haciendo una tesis sobre Spielberg, pero ¿realmente se puede hacer una tesis sobre Spielberg? O ya no digamos en la universidad, ¿no? Cuando tenía que decir en voz baja o a escondidas que estaba haciendo una tesis sobre Spielberg porque no era materia científica, no se podía investigar sobre Spielberg. Si había que investigar sobre algo había que hacerlo sobre Kieslowski o sobre Tarkovsky o cualquier director que termina Aronofsky, por los cuales siento mucho respeto, por supuesto, claro que sí. Pero el cine es algo muy amplio y hay espacio para todos y sobre todo llegar al espectador, porque en Spielberg precisamente y toda la generación de los movie brats de los años 70 que consiguen hacer algo muy importante y es salvan el cine, salvan la taquilla, es decir, salvan el hecho de que el público continúe yendo a los cines porque en los años 70 se está produciendo una crisis tremenda, el tipo de cine que se hace, las fórmulas se han gastado. Se están haciendo fórmulas de los años 50 y en los años 70 eso no termina de funcionar con una generación que pide otras cosas, pide un estilo nuevo. Y Spielberg es uno de los que junto con directores como Lucas o como el propio Coppola que los apadrinó, o como Brian De Palma o como Martin Scorsese, todos ellos se dedican precisamente a hacer un cine que atrae al espectador. Y cuando Spielberg dice que él hace su cine pensando en el espectador, pensando en qué le gustaría a él ver cuando está sentado en una butaca, pues creo que está diciendo algo muy poderoso, aunque no esté haciendo un ideario revolucionario de vanguardia que vaya a transformar el cine, ¿no? Spielberg es un director que no pasó por las universidades, no pasó por las escuelas de cine, todo lo que aprendió lo aprendió de una manera autodidacta, de una manera intuitiva, haciendo cortometrajes. Y bueno, ha tenido siempre ahí un poco el complejo de no haber terminado la carrera que empezó, que era filología inglesa, porque no pudo entrar en las escuelas de cine por sus notas, por su expediente, pero nadie negaría que tiene una categoría profesional, que tiene una categoría creativa. Iba a contar una anécdota, no sé si estoy hablando demasiado. Una anécdota, y es que cuando Spielberg le pregunta ¿de dónde ha surgido una idea como E.T.? Él dice, pues no fue un golpe de inspiración. Es más, no creo en la inspiración. Eso es un viejo mito. Porque en el fondo para llegar a E.T. el extraterrestre tendría que remontarme a cuando tenía 6 años y mi padre me levantó de la cama una noche porque había un espectáculo de estrellas fugaces y entonces pues, puso a toda la familia al pie, nos sacó al campo y vimos algo que me marcó para siempre. Entonces a partir de ahí empecé a interesarme por el espacio y en la entrevista continuaba diciendo, y además tendría que hablar de todo el cine que vi de pequeño, de las series de televisión que vi de pequeño y de los escritores que leí, de los autores que leí más tarde en el instituto y en los primeros años de universidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a un rincón apartado del desierto del Sáhara, donde una noche de cielo estrellado, él de pronto cae algo del cielo y le golpea la cabeza, que es E.T. el extraterrestre, precisamente. Sobre este encuentro entre el creativo y un niño extraterrestre, si entendemos que E.T. es un niño, porque lo es realmente, aunque sea un extraterrestre muy anciano, 900 años, como Yoda más o menos. Entonces, este suceso tiene un paralelismo, o encuentra un paralelismo con algo que Spielberg no ha mencionado, pero a mí me lo parece, que es la misma experiencia que tuvo Antoine Saint-Exupéry en el año 35,
cuando durante un raid, intentando hacer el viaje en su Caudron 350 entre París y Saigón, era la época de los raids, era la época en la cual la aviación pues tiene ese toque, el toque Lindbergh, ¿no? El toque de los héroes solitarios. Por recordar también la famosa película, creo que es Billy Wilder, efectivamente, protagonizada por James Stewart, que es el héroe americano por excelencia. Pues cuando Saint-Exupéry se estrelló con el avión en el desierto de Libia, no pudo concluir el raid, por supuesto, y estuvo 3 días perdido en el desierto, entre las alucinaciones. Estuvo a punto de morir hasta que lo rescataron. Y entonces es precisamente entre las alucinaciones cuando recibe la visita de un niño que después sería protagonista del Principito. Y creo que precisamente hay un paralelismo entre los dos momentos, entre un director de cine que de pronto recibe un golpe en la cabeza en mitad del desierto, rodando en busca del arca perdida, lejos de su casa, y se le ocurre la idea de ET, recibe la visita de ET, y la de un escritor como Antoine Saint-Exupéry, que si algo hizo con el Principito fue precisamente hablar de la capacidad de asombro, de cómo no perder nunca la capacidad de asombro. A mí me gusta referirme al Principito como una novela, no un cuento infantil. A mí me parece una tortura entregar el Principito a un niño, sinceramente. De pequeño odié el Principito, lo odié en el libro, lo odié en el cine, y ya de mayor lo disfruté y me enamoré del Principito. Pero a mí me parece que no es algo que no se debe hacer. A los niños hay que darles Roald Dahl, hay que darles otras cosas, ¿no? Hay que darles Tintín. Y creo que el Principito es un cuento para adultos acompañados. Igual que hace años se decía aquello de una película tolerada, o para menores de 14 años acompañados por un adulto. En este caso sería al revés. El Principito sería más bien un cuento para adultos, pero acompañado por un niño. De lo contrario, se perderá también leyendo, ¿no? Y no sé qué más deciros, como me sucede en mis clases, soy caótico al hablar, salto de un lado a otro, pero de alguna forma creo que he podido decir algo sobre algo que comparto con Fede, que es precisamente pues, la pasión por un tipo de cine concreto, ¿no? Claro, dar las gracias a la revista Leer por cedernos su fantástico espacio. Ediciones Encuentro, una vez más, aquí que está presente Juan en nombre de la editorial, por confiar en mí y hacer realidad este sueño, porque hay gente como que esto de publicar libros, que bueno, sí, publicar. A mí me hace mucha ilusión, no sé, me parece fantástico, es que me encanta. Y gracias a mis amigos también, no solo Juan, también Manuel y Antonio por acompañarme, aunque él haya dicho que es el que menos pinta aquí, os aseguro que para nada es verdad. Si él dice que nosotros somos los que más sabemos, probablemente él sea también la persona que conozco que más sabe de Spielberg junto a Antonio. Y bueno, en la escuela de cine ocurre, ¿no? que muchas veces digamos que la gente se va haciendo grupos y te vas acercando a cierta gente, sobre todo por los gustos. Es que o sea, hay una escuela de cine, no os imagináis, os pensaríais que estamos hartos de hablar de cine y que hablamos solo de fútbol y tal. No, hablamos de muchas cosas, pero no nos cansamos de hablar de cine. Entonces, pues, no sé, la de conversaciones sobre Spielberg que hemos tenido, o viendo las prácticas, ¿no? Y de repente decir, ese traveling es muy Spielberg, no sé qué, no veíamos las prácticas uno de otro, no sé, entonces, bueno, este tipo de cine, pues siempre lo tuvimos en común y entonces, pues nada, yo tenía muy claro que quería que estuviera también en la presentación, claro. Y en el caso de Antonio, con el que empecé la tesis, luego por circunstancias cambié de director, estuve 1 año y pico fuera, pero cuando volví ya no podía ser, pero fue el que me ayudó a encarrilarla y nadie mejor que él de nuevo, porque yo también había leído sus libros y claro, como fan de Spielberg español, pues ¿quién no ha leído sus libros sobre Spielberg, ¿no? Y ciertamente me ayudó, yo tenía ciertas ideas sueltas aquí y allá y me ayudó muy bien a encarrilar, ¿no? Y bueno, pues para mí es que publicar mi primer libro sobre Spielberg para mí tiene todo el sentido del mundo, porque es que mi primera experiencia cinéfila tiene que ver con Spielberg, es decir, yo ya había visto, pues yo qué sé, películas de Parchís o de Disney o lo que fuera, pero bueno, el cine era una cosa más, un entretenimiento más, como la tele, como ir a jugar al parque o lo que fuera. Pero cuando vi con 6 años E.T.,
O sea, eso cambió totalmente mi vida. O sea, es que estuve días y días pensando en la película, no podía quitármela de la cabeza. Veía programas de cine. O sea, yo entendí lo que era un director de cine a través de interesarme por ET, coleccionar los cromos, los muñecos, todo. Y por eso en el libro lo digo, ¿no? Que soy uno de estos generación que somos hijos cinematográficos de Spielberg, ¿no? Entonces yo me enamoré del cine gracias a ET y a partir de entonces ese sello Spielberg, ¿verdad? Esos carteles, ¿verdad? Que veíamos, Steven Spielberg presenta, aunque muchas veces no dirigía él, ¿no? Eran sus producciones, ¿no? Pero los Goonies, Gremlins, Regreso al futuro, o sea, ese sello Steven Spielberg presenta era como, la veo seguro, ahí estoy el día del estreno en el cine, ¿no? Y para nosotros tiene mucho que ver ese sentido de lo maravilloso, ¿no? De ese sense of wonder, ¿no? Que dicen los americanos, que tiene el cine de Spielberg, ¿no? Esos rostros sorprendidos ante... No deja de ser nuestra mirada de espectadores niños, ¿no? ante este cine, ¿no? Entonces, como digo, para mí es como que cierra un círculo, como que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aparte, este tono reivindicativo que habéis tenido tanto Juan como tú, pues yo me uno a él, es decir, me encantan también los directores tipo, todos los que acaban en Oxky están muy bien y me interesan mucho, pero me rebelo un poco ante el desprecio que sufren algunos directores comerciales que por hacer cine comercial no dejan de ser autores. Quiero decir, Spielberg tiene un estilo clarísimo, tiene unas constantes, tiene unos temas que le interesan, que son además de interés universal. Su propia biografía está inmersa ahí en los temas que trata. Entonces, ¿qué rasgo tiene que no sea autoral? El género, los géneros que trata, es que es realmente incomprensible, ¿no? De hecho, a mí, yo siempre digo una cosa, se la digo también a los alumnos de guión que tengo en la Universidad de San Pablo CEU, ¿no? Que muchas veces lo más interesante es, cuando tú quieres tratar un tema, es intentar contarlo a través de otra historia, es decir, que el tema que quieres contar no esté en la superficie, ¿no? Es muy interesante una cita que hay de Spielberg, que le preguntan por ET, y él dice que para él ET es una película que cuenta de cómo un niño supera la tristeza del divorcio de sus padres. Entonces, esto sorprenderá a mucha gente, ¿no? Porque le preguntas a cualquiera, ¿de qué va ET? Y te dice, pues de un extraterrestre y un niño. Pero Spielberg te dice que no, que para él va de un niño que supera el divorcio de sus padres. Entonces, otro director cogería eso y haría un drama... Bueno, es muy interesante. A Spielberg le ofrecieron dirigir Kramer contra Kramer antes de hacer ET. Y Spielberg lo rechaza. Porque probablemente él no es capaz de afrontar ese tema de un modo, digamos, frontal, ¿no? Leí una frase de un director español, bueno, voy a decir el nombre, de Moncho Armendáriz, que decía que a él le interesaría mucho ET si en vez de un extraterrestre Elliot acogiera a un inmigrante africano. Bueno, obviamente, pero hay ahí lo que digo es que hay ahí una barrera que se pone el propio, en este caso Armendáriz, como le puede pasar a otros espectadores, ¿no? Hacia el género, ¿no? Que le impide conectar, que me parece también una cierta falta de imaginación, ¿no? Es decir, si no veo algo que pueda ocurrir en el mundo real que yo vivo, no soy capaz de conectar, ¿no? Y es una pena porque precisamente me parece que libera mucho el contar algo a través de una historia fantástica, ¿no? Y a través de algo que pueda ser simplemente en la superficie una historia entretenida, pero que por dentro tenga todos los temas que quieras tratar, ¿no? El cine español muchas veces se da eso, ¿no? Que todo el tema que se quiere tratar está en la superficie, ¿no? Y entonces, si quiero hacer una película sobre el paro, pues hago Los lunes al sol y el tema es la historia. A mí me gusta mucho el cine comercial en el que la historia es una cosa, va por un lado,
y te puede entretener, el que no mire más allá se puede quedar con una historia entretenida de extraterrestres, de tiburones, de dinosaurios, de lo que sea, pero quien profundiza un poco puede ver que hay temas igual de valiosos que los que puede haber en una película dramática, ¿no? Y que además, si está bien hecha la película, pues una cosa está muy unida con la otra, ¿no? De hecho, yo cuando hice la tesis y posteriormente el libro, yo tenía muy claro que quería hacer una tesis, un libro muy cinematográfico. Es decir, hay muchos estudios en los que se trata el cine como la literatura, en la que simplemente se habla de los temas que aparecen en las películas, que algunos son fantásticos y a mí me encanta leerlos. Pero yo creo que al cine hay que darle el valor que tiene como lenguaje propio, y entonces yo estaba muy interesado en ver cómo esos temas se pueden tratar en un lenguaje audiovisual. Pero al mismo tiempo tampoco quería ser formalista. Obviamente, quiero decir, a mí no me interesa decir, pues Spielberg en El Diablo sobre Ruedas usa 30 travelings, 4 planos cortos. Es decir, a mí eso no me dice nada si eso no lo relacionas con lo que está contando, ¿no? Con los temas que trata, y relacionas esos temas que trata con ciertos aspectos de su biografía que, digamos, no son aspectos nada amarillistas, son cosas que el propio Spielberg ha contado, ¿eh? No hago en ningún caso un ejercicio de especulación ni de psicoanálisis, sino que relaciono, digamos, ciertos temas, ciertos recursos con declaraciones del propio Spielberg sobre su vida, ¿no? Y por otro lado, tengo que decir que aunque partiera como tesis doctoral, me ha sido muy difícil transformarla en libro, más de lo que yo creía, porque sí que es cierto que muchas veces notas cuando lees un libro sacado de una tesis el tufillo académico, y yo quería evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, bueno, hace unos días de la editorial me han mandado una serie de reseñas que han salido, y hay una que me ha gustado especialmente porque dice eso, que es muy accesible, ¿no? Que aunque hay una seriedad en el planteamiento técnico cuando se habla de cine, pero que lo puede entender alguien que le guste el cine, digamos, como espectador ocasional, no como estudioso, como profesional, ¿no? Y aparte decía que dice, se nota, dice, el autor tiene una férrea voluntad por resultar entretenido, y estoy totalmente de acuerdo, es verdad, lo he intentado con todas mis fuerzas y espero que así sea. Yo, cuando mi madre me ha dicho que ella lo está leyendo y lo está entendiendo, digo, es buena señal, eso es que se entiende, ¿no? Y bueno, pues esa era la idea, hacer algo entretenido, que resulte interesante al que sea más iniciado en estos temas y tenga su valor técnico, pero que también sea accesible, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más decir. Yo creo que podemos abrir el turno de... Si queréis preguntar, os paso el micro. Belén Ester. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero muchas te las haré un día delante de un café, yo creo, para no acaparar el turno. A mí me pasa con Spielberg, bueno, estoy deseando leerlo, ni siquiera sé el índice ni las películas de las que hablas, pero bueno, voy a poner la reflexión sobre la mesa a ver cuál es tu opinión. A mí me pasa con Spielberg un poco lo que me pasa con el cine de Hitchcock, ¿no? O sea, que mayores fuera de campo en la historia del cine que los personajes de Hitchcock que nunca llegan a aparecer, ¿no? Como Rebecca, como George Kaplan de Con la muerte en los talones, como la madre de Psicosis, ¿no? Y me parece muy fascinante esos fuera de campo que te atrapan tanto, que tienen tanta presencia en una película, ¿no? Como esos adultos cuyas caras casi no aparecen hasta el último tercio de la película de E.T., por ejemplo. De un director que lo que muestra lo hace tan hermoso, ¿no? Que coloca tan bien la cámara, que crea planos tan bellos, ¿no? Entonces me gustaría, a la hora de abordar tu investigación, cómo has vencido la tentación, ¿no? de centrar tu análisis en lo que Spielberg no saca, en lo que Spielberg no cuenta, en lo que no pone su cámara y su mirada tan personal y tan hermosa,
para centrarte en lo que no muestra, ¿no? O sea, ¿cómo has podido diseccionar un poco el trabajo renunciando, perdón, a esa parte tan hermosa del cine de Hitchcock? De Spielberg, perdón. Gracias. Bueno, sí, es difícil a veces no desviarse. Es que además con un autor como Spielberg, del que uno está tan embelesado, pues empiezas... Es la función precisamente del director de tesis, es que no te desvíes, porque hay veces que tiras y dices, ¡ay, qué bonito esto! Y empiezas a hablar de un tema, pero dices, esto no tiene nada que ver con el tema que... y bueno, pues lo que pasa es que el tema luego era fácil volver porque realmente es apasionante, ¿no? A mí esa potencia del cine, ¿no? Para de repente crear un momento de emoción pura, ¿no? Con elementos cinematográficos y sin enseñar algo, ¿no? Pues el plano que ha dicho él, ¿no? De Elliot, la primera vez que ve a E.T. y sale corriendo detrás de él y los columpios moviéndose, es tan poético y tan potente, ¿no? Entonces era fácil volver al carril, podríamos decir. Y no sé qué más puedo decir. Y por otro lado, pues sí, lo que dices de Hitchcock en Spielberg también ocurre, ¿no? El padre de Elliot, del que se habla tanto en la película y no se ve, ¿no? Los padres de los niños de Parque Jurásico, que tampoco aparecen en ningún momento. Pero es que lo bonito de Spielberg es que coincide, y es la base que da pie al libro, ¿no? Que coincide que este estilo tan basado en lo elíptico, en no enseñar, coincide con que temáticamente sea tan importante el tema de las ausencias en su cine, ¿no? Entonces es como que el fondo y la forma van de la mano, y eso es muy bonito, claro. Y lo llevas al campo de lo biográfico, y como él reconoce que le pesaba mucho la ausencia de su padre, pues esa ausencia de rostros adultos, ¿no? en el mundo de Elliot, en el mundo de E.T., resulta todavía más emocionante, ¿no? O sea que el tema era muy atractivo aunque había tentaciones de desviarse, así como es más. Más preguntas. No, que hay una cosa que en el libro, que, bueno, Cine Spielberg también sabemos que parte de la temática es la reconciliación familiar, familias que buscan encontrarse y tal. Él también de alguna manera buscaba reencontrarse con su padre, y cuando él hace 1941, que es una comedia, es la Segunda Guerra Mundial, que es un fracaso exitoso en taquilla, la necesidad de hacer una película seria sobre la Segunda Guerra Mundial, que no llega hasta el 95, me parece, con Salvador al Soldado Ryan. Él había tocado la Segunda Guerra Mundial con Indiana Jones, con la 1 y con la 3. De alguna manera también él buscaba reconciliarse con su padre, también él en su vida busca una reconciliación familiar y siente que le debe hacer una película justicia a la memoria de su padre, bueno, todavía estaba vivo, ¿no? Pero la figura de su padre, que fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, haciendo una película que a su padre no le parece una falta de respeto. Con lo cual él también hace mucho cine, o sea, la historia de la vida de Spielberg es una película de Spielberg. Es un señor que quiere que sus padres se reconcilien, pero también él tiene la necesidad de reconciliarse con sus padres a través del cine. O sea, hacer películas que le gusten a mis padres. Porque sí que a mi padre no le ha gustado nada esta película que he hecho de cachondeo de la guerra. Voy a hacer una película de la guerra seria para llevarme bien con mi padre. Y además le supone el segundo Oscar como mejor director. El primero fue por la lista de Schindler. Con lo cual es paradójico que al final Spielberg se convierte en un personaje de sus propias películas. Es que es muy bonito esto que dices, y además es verdad porque es que su punto de vista va también variando en las películas según va evolucionando su vida. Él, en las primeras películas, cuando es muy joven, el punto de vista es el del niño abandonado. Nosotros en E.T. estamos en el punto de vista de Elliot, y es el niño abandonado. En el Imperio del Sol, pero ahí empieza, de repente, él es padre, y poco a poco va surgiendo una nueva figura en sus películas, que es el hombre que se encuentra ante la responsabilidad de ser padre. Al principio con miedo, al principio incluso con rechazo, como el paleontólogo de Parque Jurásico, ¿no? Pero encuentra ese papel de padre, ¿no? Protegiendo a esos niños.
Y entonces todo va evolucionando y nos encontramos con que en la Guerra de los Mundos tenemos a la niña, ¿verdad? Rachel, que el padre la tiene abandonada, pero en esta película el punto de vista de Spielberg no coincide con el de la niña. El punto de vista de Spielberg coincide con el del padre, y es la preocupación por protegerla. Una secuencia dramática cuando no se sabe ninguna de las canciones que le canta la madre a la niña, cuando está aterrada en la casa de Tim Robbins, le dice: papá, cántame esta canción. Y es que no me sé ninguna de las canciones que te gusta. Y se pone a cantarle una de los Beach Boys. Además, él empieza a renegar de algunas películas, de las primeras de su carrera. Él dice: ahora veo Encuentros, me gusta mucho, pero yo nunca, no acabaría así a la película. Claro. No haría que este señor abandonara su familia. O sea, os voy a spoiler la película. No haría que un señor se fuera en una nave espacial dejando a su familia. Aunque la familia de este personaje, de Roy Neri, en Encuentros es una familia imposible, porque la mujer es una loca, los niños son insoportables, pero es tu familia. Y en la película original Spielberg, bueno, en las 3 versiones, con o sin nave por dentro, el final es igual. Roy se marcha y deja a la familia. Él siempre dice que si la volviera a hacer ahora, de alguna manera Roy se sacrificaría y se quedaría en la Tierra con esta familia, aunque sean unos pesados, pero se quedaría con ellos. Su punto de vista evolucionó. Y lo que dices de la reconciliación con el padre también es interesante, porque en su cine hay muchos temas que surgen conectados con el padre. El interés por las estrellas, por otros mundos y tal, él lo relaciona con una noche en que su padre lo lleva a ver las estrellas, que también salen Encuentros en la tercera fase. El interés por los dinosaurios, pues lo llevó al Museo Paleontólogo. El interés por la tecnología, el interés por la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Y, por ejemplo, la película Always, que es un remake de una película de los años 40, ¿no? Es el cine de su padre, realmente. Y también es interesante que después de varias figuras paternas tan negativas, ¿no? Indiana Jones y la última cruzada es la historia de una reconciliación de un padre con un hijo también. De un hijo que se ha vuelto más famoso que el padre. Sí. Le falta, tengo toda la fama, soy Indiana Jones, pero me falta esto, que es reconciliarme con este señor. Y es interesante porque la película empieza con Indy de joven, que es River Phoenix. Entonces él llega corriendo a casa de su padre, y en esa escena el padre de Indiana Jones no le enseña el rostro. Es uno de los personajes malvados de E.T., que no se le ve el rostro. Es una mano escribiendo un diario. Es una mano escribiendo un diario lejano, ausente totalmente, que es como nos cuentan que crece el personaje de Indiana Jones. Y luego ya, cuando se reencuentran de mayor y empieza la reconciliación, sí tiene rostro, que es Sean Connery, ¿no? Pero es interesante cómo ese recurso de E.T. vuelve a aparecer ahí, en una película sobre reconciliación con un padre, ¿no? O sea que es muy interesante, sí, es que su vida evoluciona, ¿no? El divorcio de su mujer, con su primera mujer, cómo aparece también en Always, en cierta manera, ¿no? Esa separación y el no poder conectar con ella y tener que aceptar que se va con otro. Es interesante, sí. No es un tipo que... Hay directores como que se encasillan y por ejemplo, Tim Burton me parece que es un director que lleva cierto tiempo sin evolucionar, y en cambio Spielberg pues su punto de vista va evolucionando según sus vivencias y según... Todo es interesante, ¿no? Más así hablamos Fede y yo desde el año 99. Una conversación que no acaba nunca. Sí. Más... Es que tengo muchas preguntas. Pues venga, dale. Venga, dale, Belén. Gracias. Este tema que estáis hablando un poco ahora creo que también tiene una grandísima referencia en Hook, ¿no? Donde creo que además que se intrinca muy bien el imaginario infantil con el mundo de adultos, con este padre que tiene como esa separación inmensa de sus hijos, a los que quiere convertir en adultos porque como que no soporta el mundo infantil, ¿no? Sin embargo, bueno, es que no es una pregunta, ¿no? Es una reflexión general sobre el tema. La elección de Spielberg de sus actores protagonistas para hacer este tipo de personajes no me parece casual, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es tu opinión sobre el casting puro y duro de Spielberg a la hora de elegir a ese niño adulto que ha sido siempre Robin Williams o a ese superhéroe convertido en antropólogo que es Indiana Jones, ¿no? Creo que como director de actores, a veces a estos grandes directores taquilleros que tienen una fuerza visual tan impactante, ¿no? Que hacen
escenas de acción o escenas bélicas, como en esa parte de cine más serio que ha hecho de la Segunda Guerra Mundial. Creo que sus películas tienen tanta fuerza que a veces no despreciamos, ¿no? Pero ignoramos un poquito el trabajo de sus actores. Entonces yo veo El Puente de los Espías y me parece imposible sin un Tom Hanks, ¿sabes? Entonces me gustaría pues, que nos dieras un poco tu opinión sobre ya que antes has hablado de Spielberg Hitchcock, como director de actores. Sí, a mí me encanta. Yo creo que como ya que has citado a Hitchcock antes, yo creo que Spielberg, la mitad del trabajo de dirección de actores es el casting. Yo creo que él hace lo que hacía Hitchcock, que es cuando quiero un hombre bueno, pues cojo a James Stewart, él coge a Tom Hanks, ¿no? Cuando busca un personaje en el que íntegro, en el que sabes que el público tiene que confiar. Es el héroe americano. Claro. O sea, mira todos los papeles que ha hecho desde Apolo 13 hasta ahora. Es el James Stewart de nuestra Todos época, héroes, sí, sin duda. Y él dice... ¿Quién decía, yo no dirijo a los actores, los elijo? ¿No era John Ford? Puede ser de John Ford, Yo no dirijo a los él actores, también, los sí, puede ser. Yo también lo creo, en el casting está el 70%. Luego, hombre, hay grandes directores que de repente dices, coge a este para ese papel y de repente le saca una interpretación que nadie esperaba, vale, pero por lo general yo creo que cuando vas a favor del personaje, ¿no? Él dice que cuando quiere meterse él en una película, cuando quiere tener un alter ego, él coge a Richard Dreyfuss. De modo que el personaje de Encuentros en la tercera fase, de Tiburón, de Always, que es pues un personaje infantilizado, un hombre niño, ¿verdad? Que tiene que aprender, que tiene que tomar lecciones, ¿no? de la vida, pues él suele elegir a Richard Dreyfuss, aunque hace mucho que no trabaja con él, no sé si habrá cambiado de idea, ¿no? Esto lo decía, pues eso, ¿no? En los tiempos de Always y tal. Y a partir de ahí, como te digo, yo creo que sobre todo casting, pero luego yo creo que está infravalorado, es verdad, porque es muy difícil que un actor esté mal en una película de Spielberg, es que suelen estar todos muy bien. Y bueno, descubrió nada menos que a Christian Bale también en El Imperio del Sol, que entonces era un niño y fíjate en lo que se ha convertido. Y con Tom Cruise, por ejemplo, pues trabajó bastantes películas y yo creo que es un actor, ¿verdad?, irregular, que a veces se le ve muy pasado y en cambio yo creo que en las películas de Spielberg está bastante bien. Y yo creo que No, y últimamente están nominando a actores a mejor actor por pelis de Spielberg, incluso premiándoles a Daniel Day-Lewis. Mark Rylance, ¿no? Mark Rylance por El Puente de los Espías, algo que no pasaba pues desde las 11 nominaciones famosas del color púrpura, que no se llevó ningún premio, que sí que estaban nominadas pues Whoopi Goldberg y no se llevó ninguno, pero los 80 y los 90 no es un director al que hayan nominado a sus actores a premios importantes, pero del 2000 para acá sí. Sí, es verdad. Más. Pues, bueno, ya que has mencionado a Hook, yo sí quería decir una cosa, que a lo mejor quien se acerque al libro y diga, ¿dónde está Hook en el libro?, ¿no? Pues es el cine fantástico de Spielberg. Hay que decir que el autor se puede permitir pequeñas trampas, ¿no? Entonces yo me permití la pequeña trampa de que yo no quería analizar Hook. Pues, ¿no? Es una película que nunca me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que para mí tiene su razón de ser, y es, como antes ha dicho Antonio, es muy bonito eso el estilo de este Spielberg de sacar lo extraordinario de un entorno ordinario, ¿no? Normal, ¿no? Como puede ser las casas estas residenciales de los suburbs, ¿no? Los personajes ordinarios. Entonces, yo creo que cuando a él mejor le funciona el cine fantástico es cuando un elemento fantástico aparece en un entorno real, ¿no? En cambio, a mí lo que me pasa con Hook es que una vez se van al país de nunca jamás, me parece que Spielberg pierde totalmente el control de la película. Es decir, es todo demasiado edulcorado. Eso que le acusan tanto, que a mí me fastidia, eso de que Spielberg es edulcorado. Yo no entiendo a la gente que dice que el final de Inteligencia Artificial es edulcorado. Si me parece tremendo, la humanidad ha muerto. O sea, esta mujer va a vivir solo un día. Pero bueno, lo que quería decir, el
En ese caso sí me parece edulcorado todo ese país de nunca jamás y el tono se le va. Y me parece que le pasó lo mismo, en cierta manera, con en el libro lo Gigante. explicas bien. En el libro explicas que las películas que analizas de fantástico de Spielberg es cuando la irrupción de lo fantástico llega al mundo real, no cuando un señor de lo real se mete en un mundo fantástico. Yo creo que los problemas de Hook y de El Gigante no son problemas temáticos. Creo que en el libro funcionarían mejor, pero en película creo que tiene un gran problema de producción. Sí. O sea, es un señor que es Peter Pan y se va a un decorado de Peter Pan, no Sí. se va nunca jamás. En dibujos animados sí funciona, esos decorados son imposibles. Y en Mi amigo el gigante es una niña que se va a un videojuego donde hay un señor que está muy mal hecho. Exacto. No ves nunca al gigante. Sin embargo, si traes aquí un tiburón, traes aquí un camión asesino, traes aquí un dinosaurio, un extraterrestre, lo metes aquí en esta casa, esa es la base del cine. De hecho, ¿cuáles son las escenas que mejor funcionan en Hook y en Mi amigo el gigante? Las escenas de Londres, del principio, cuando ves... las dos de Londres, las dos películas. Bueno, cuando ves el rastro que ha dejado el capitán Garfio al raptar a los niños, cuando ves al gigante ocultándose entre las calles, o sea, eso es Spielberg para mí. Y Esa es la primera temporada de Stranger Things. Claro. No sabemos qué pasará en la segunda, pero por lo menos la premisa es la misma, es idéntica. Exacto. Y en Stranger Things se meten en el mundo fantástico muy poquito. Muy poquito. Es decir, también... Bueno, el problema famoso de ver la nave de encuentros por dentro, que la pone, la quita, según hace un montaje nuevo u otro. Él dice, lo tengo citado en el libro, que realmente para él no tenía que estar, que lo rodó porque para estrenar el nuevo montaje Columbia le exigió que hubiera algo nuevo y que se enseñara, pero él dice literalmente que el interior de esa nave, como sea o como no sea, que debe pertenecer a la imaginación del público. Y Lo mismo que le pasa en Poltergeist, por eso no hace Poltergeist 2. Poltergeist 1, el otro lado no lo vemos nunca. Vemos a Diane que se mete con una cuerda y sale con la. Hace Poltergeist 2 y tiene que llamarse a la película del otro lado, porque se va a ver el otro lado. Él dice, no, yo no quiero enseñar lo que hay ahí. Y al final siempre, pues por un problema de producción, el otro lado que se muestra en la película, que dice este hombre, Ryan Gibson, es un desastre de producción, Sí. porque ¿cómo vas a mostrar una nave espacial por dentro? ¿Cómo vas a mostrar del más allá? es muy difícil estar a la ¿Cómo altura. vas a mostrar claro. un nunca jamás real? Es muy difícil. Y por otro lado he metido películas que a lo mejor por temática no se consideran fantásticas, como son Tiburón y El diablo sobre ruedas, pero sí que son películas que desde el punto de vista de la realización están rodadas, están narradas con tono de cine fantástico. De hecho, la meten como cine de monstruos, ¿no? Es decir, el tiburón puede ser un animal real, pero los tiburones no se comportan así, ¿no? La historia del diablo sobre ruedas, ¿no? En la que él dice, bueno, es que yo jugué a que era un camión embrujado, aunque en la película no haya ningún elemento fantástico obvio o evidente, pero se juega con eso desde el punto de vista de la realización y de la narración, entonces me parecía más pertinente. No, oye, Tiburón cuentas muy bien el elemento fantástico, el momento de Casa Encantada, que ese ataque al barco por la noche en el que se empiezan a caer libros de las estanterías, lámparas que se mueven, Sí. el típico ataque a encuentros, ET, Sí, sí. Poltergeist, Eso. Hook, ¿no? Sí, Estamos sí. viendo bueno, los efectos que producen dentro del barco, que es una casa, la amenaza exterior, con lo cual convierte la película un poco en una película Es fantástica. el asedio de un hogar. Exacto. Justo después de que han cantado, enséñame el camino para volver a casa, ¿no? Show me the way to- Si es que es lo fantástico de este hombre, si es que lo narrativo... La propia es- lista de Schindler, ¿por qué esa niña que has mencionado, Greto, es el único personaje en color? ¿Sabes? Si te pones a analizar la película objetivamente, ¿qué hace un personaje en color en un mundo en blanco y negro? ¿Qué nos están contando? ¿Qué quiere ser? ¿El mago de Oz? Es que hay muchísimas teorías que puedes pensar sobre ese momento. Es un mini elemento discordante a nivel visual en una película tan seria como una cinta sobre el holocausto en blanco y negro. ¿Qué hace un personaje en color de repente? Pero fíjate que es una niña perdida, por otra parte, es el subtítulo de tu título. Sí, que se podría hacer un estudio de Spielberg considerando únicamente niños perdidos en la historia, por tomar el término que acuña Barry, ¿no? Peter Pan. Sí, sí. Otra referencia a Peter Pan es que su libro era Spielberg entre Ulises y Peter Pan, o sea, la conexión está ahí. Esto lo tenemos que... Para lo que Y Parque Jurásico, porque te has quedado sobre la primera, pero fíjate toda la niña perdida, que no se hace otra raza, la niña adoptada por Jeff Goldblum, que también es una niña que no conecta con su padre que está ausente, es una niña que está perdida, aislada en medio de una isla, en
en una cabina ahí al alto de un árbol, de otra raza, con lo cual tampoco tiene la empatía familiar, sabe que es adoptada y hay un padre que tiene que ir a rescatarla. De repente la película se convierte en una misión de rescate de tengo que rescatar a mi hija. Es verdad, sí, sí. Y a las veces también tiene ese problema, como no es de Spielberg, no... ¿Más? Somos muy pesados, lo sabemos. ¿Puedo hacer una más un poco breve? No, me pregunta mucho. Bueno, a mí un poco pregunta trampa. ¿Cómo te enfrentas a hacer un análisis audiovisual de un director como Spielberg, que es, pues como habéis dicho antes, de los Prats de Hollywood o el nuevo Hollywood de los años 70, 80 y demás, cuando sabes que los grandes estudios están muy detrás? O sea, así diferente como el cine independiente, sabes que los problemas que puede tener un director es dinero. En este caso es al contrario, es el estudio que viene y se interpone muchas veces en el proceso creativo de un director. A la hora de hacer una investigación, ¿cómo te lo puedes plantear? Sí, es verdad que hay veces que eso te puede dificultar el estudio. Cuando hay un director que dices, bueno, ¿hasta qué punto esto es autoría y hasta qué punto ha intervenido el estudio? La ventaja es que Spielberg desde muy pronto pudo hacer lo que le dio la gana, porque desde que Tiburón fue el taquillazo que fue Tiburón, cambió totalmente el paradigma de cómo se estrenaban las películas por el enorme éxito que tuvo. Estamos hablando de su segunda película, tercera si contamos El Diablo sobre Ruedas, que es telefilm, pero bueno, con lo cual desde muy pronto él ya pudo hacer lo que le dio la gana. Entonces, yo doy por hecho que es así, ¿no? Pero fíjate que incluso las dificultades de producción, que pueden ser injerencias, pueden ser otro tipo de dificultades, cuando el director tiene su propio sello y tiene su propio estilo, en cierta manera aflora. Es decir, Howard Hawks era director asalariado por un estudio, pero hay miles de estudios sobre él porque era capaz de imponer su sello, ¿no? A pesar de... Pues yo creo que en Spielberg también lo vemos precisamente en Tiburón, que todavía él, digamos que esa fue la película que le dio cuando se estrenó, pero cuando la hizo estaba muy sometido por el estudio, claro. Y tuvo problemas de producción porque el Tiburón no funcionaba, pero de esos problemas de producción él saca la gran idea, ¿no? De este plano que todo el mundo reconoce, el plano subacuático, que de repente la cámara sea el tiburón, ¿no? Y que el público se ponga en el punto de vista del tiburón y le veamos acercarse a los pies de la víctima, ¿no? Y usar la música de John Williams como una especie de sirena de señal de que ahí está el tiburón, ¿no? Si hubiera funcionado el Tiburón, ¿habría usado ese recurso? Pues no lo sabremos nunca, ¿no? Lo que sabemos es que fue por ese problema de producción, pero digamos que el ingenio está ahí, ¿no? A otro no se le habría ocurrido. Entonces, bueno, digamos que también bajo presión la creatividad y la espontaneidad del gran autor florece, ¿no? Hay muchos directores que, recuerdo Berlanga y otros, que te hablan de cómo cuando había censura, para ellos era un estímulo el buscar cómo contar las cosas indirectamente, ¿no? Entonces, muchas veces las dificultades, pues sí, te pueden poner un sesgo ahí, pero si tienes talento y eres capaz y tu propia intuición de autor y tu propio talento te va a dar una solución que a veces incluso puede ser mejor. En el caso de Tiburón yo creo que es mejor que no veamos al tiburón durante casi toda la película, ¿no? Resulta más inquietante, ¿no? Además, él es muy honesto con el espectador. Hay un momento porque él en el primer plano de la película, que es la mirada del tiburón en el fondo del mar, ya te mete la música de John Williams, el plano subjetivo, y ya te ha establecido, cuando veas un plano subjetivo bajo el agua y oigas la música de John Williams, ahí está el tiburón. O sea, hay La que estás hablando de la elipsis en Tiburón, me estoy recordando que cuando Ridley Scott tenía que hablar no había rodado Alien, y entonces tenía que hablar de exponer la película ante productores y tal, él decía que para sintetizar la idea, el high concept, decía, esto es Tiburón en una nave espacial. Y efectivamente es la misma premisa, ¿no? Sí, no ves la amenaza hasta el final. El propio Spielberg decía que Parque Jurásico era tiburón en tierra, ¿no? Pero bueno, lo que iba a decir es que hay una escena en la que unos niños empiezan a gastar una broma con una aleta, pero nosotros no lo sabemos, nosotros solo vemos la aleta. Entonces mete el plano subjetivo,
pero no suena la música de John Williams. Con lo cual, cuando al final se descubre que no era el tiburón, sino que eran unos niños haciendo una broma, dices, te ha engañado, pero en cierta manera ha sido honesto contigo. Es decir, no están los dos elementos que te ha puesto desde el principio, ¿no? Entonces, aunque fuera algo a lo mejor forzado por las circunstancias, él eligió ese recurso y lo llevó a sus últimas consecuencias y lo explotó de la mejor manera posible, ¿no? Me preguntarás sobre eso de tiburón. Sí. Ya me ha quedado claro. Gracias. ¿Más? Juan, que está muy callado. No, yo estoy aprendiendo un montón, yo no soy el que tenga que hablar aquí. Que estoy pensando en una cosa de tiburón, pero tengo que volver a verla. Que no quiero. Hay un plano, pero ya lo veremos. No molestando a estos señores. Y reivindicar inteligencia artificial, que a mí me parece una maravilla y en su momento le dieron caña, ¿verdad? Pero yo creo que está convirtiéndose en una película de culto. Yo, por lo que hablo con gente y tal, parece como que se está reivindicando y es una película que me ha gustado escribir de ella. Es que a mí esa película me encanta. Me parece que tiene lo mejor de Kubrick y lo mejor de Spielberg. Hay quien dice, no, es que Spielberg traicionó a Kubrick. Yo lo que veo es que están los dos y me parece maravilloso. Spielberg ha cumplido 70 años en diciembre. Yo por situarnos un poco y ver que la filmografía abarca 5 décadas, más de 5 décadas. Entonces lo bueno es que puedes revisitar su cine y puedes también verte a ti mismo como el espectador que vio Tiburón en los años 70. Yo no fui porque mis padres no me dejaron, tenía 7 años. Pero bueno, o podemos pensar cuando vi Parque Jurásico tú mismo en ET y yo creo que es también la grandeza que tiene este director, ¿no? O sea que de alguna forma también hemos crecido con su cine y también podemos visitar su cine, visitarnos a nosotros como espectadores, ¿no? Totalmente, sin duda. Es que es nuestra biografía, es decir, una lista esa de películas y bueno, pues lo relacionas con... Incluso películas que no te gustaron en su día, te gustaron un poco porque tú no estabas preparado, no era el momento exacto en el que tenías que ver. Entonces sí. Cambias tú y cambian las películas según las ves. Yo todos los veranos le doy una oportunidad nueva a 1941 y aún no la haya probado. Yo tampoco. A la media no puedo más. Pero a lo mejor es que hay películas que realmente lo que tienes que ver es parte de las películas y ya está. Si a ti te gusta la primera media hora de Hook, que es lo que a mí me gusta, pues solamente no media hora ver, y ya está. O puedes ver determinadas escenas de 1941 que yo fui a verla con 13 años, la verdad es que cuando estás en la preadolescencia estúpida, te gusta el cine estúpido. Por lo cual pues también puedes revisitarte siendo estúpido y reírte también con esas escenas en concreto. Yo tengo grabada la imagen de la noria cuando sale despedida con los tipos dentro y me parto de risa cada vez que la veo o la vuelvo. O sea que también es verdad que ese Spielberg maldito también se puede recuperar de alguna forma. Yo Amistad, por ejemplo, salí tan enfadado del cine que no he querido volver a ver nada de Amistad. O sea, porque creo que me dormí. O sea, yo durmiendo en una película de Spielberg y yo le dije, no me lo haga más usted esto, Yo nunca me dormí. Que yo usted le quiero mucho, no me haga esto. A mí eso me pasó con Lucas en el episodio 2 y no se lo perdono desde entonces. Es decir, vamos, me quedé cocido en el cine absolutamente. Que por cierto, aunque no se cita en el libro, pero Spielberg es director no acreditado de algunas secuencias de episodio 3. La persecución de Grievius y de Obi-Wan Kenobi. Y se nota mucho. Sí, porque son las vagonetas de Indiana Jones. Es el mismo story. Es lo mejor de la película visualmente. Es de repente dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto es bueno de repente, ¿no? Porque Lucas como director, bueno... Otro libro, Fede, para eso. Otro libro. La secuela, con las dramáticas de Spielberg. Bueno, otro libro, que parece que es el friki que solo sabe Spielberg. En los próximos meses saldrá el siguiente libro de Fede sobre cine y rock. O sea que es un chico con un abanico bastante amplio. Cierto. Estabas tardando en meter el rock en algún libro ya, ¿eh? No son de los Beatles, ¿no? No son de los Beatles. No solo de los Beatles. Es el elemento principal, pero no el único. Bueno, pues, ¿terminamos? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Comprar el libro de Fede. Gracias a todos.